tal? Bienvenidas y bienvenidos a la continuación de este seminario electoral, ejecución de sentencias e incidentes en materia electoral. El día de hoy tenemos un invitado de honor que es el magistrado Flavio Galván Rivera, que siempre es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar siempre presente, magistrado Flavio Galván. Y él nos va a hablar sobre incidentes en general y me voy a permitir leer su síntesis curricular. El magistrado Flavio Galván Rivera es especialista en Derecho Privado, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, con sede en San Salvador, República de El Salvador, y en la División de Estudios de Posgrado de las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, México. Expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar, Electoral, Probatorio, Procesal Electoral y Derecho Disciplinario, entre otras asignaturas, tanto en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y simposia, como en otras actividades académicas nacionales e internacionales. En México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue presidente, secretario general de acuerdos y magistrado de Sala Superior. Fue magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el Tribunal Fiscal de la Federación fue secretario de Acuerdos de Sala Regional y secretario de Estudio y Cuenta de su Sala Superior. Es autor de los libros El concubinato en el vigente derecho mexicano, Derecho Procesal Electoral Mexicano, Justicia Electoral a 25 años de distancia, Diccionario Electoral Legal, Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, tomo 1, y Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa. Es coautor de más de 30 libros, entre las que cabe citar Derecho Procesal Constitucional, Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Elecciones y justicia en España y México, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Juicio de Amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro. Entre los múltiples reconocimientos que le han otorgado en México y diversos países, cabe destacar el de conferenciante distinguido por la Universidad Complutense de Madrid, España, huésped distinguido de la ciudad de Quito, Ecuador, y el de siervo de la democracia otorgado en 2018 por la Barra de Abogados Electorales de México, misma que en 2020 ha instituido la presea al mérito por la democracia, doctor Flavio Galván Rivera. Bueno, pues no me queda más que darle de verdad la más cordial bienvenida y me congratulo de tenerlo el día de hoy con nosotros. Doctor Flavio Galván, le cedo el uso de la voz, por favor, adelante. Gracias, Gaby, muy amable. La doctora Gabriela Rubalcaba, directora de este activísimo, o de esta, mejor dicho, porque me acordaba todavía de la denominación anterior, ahora Escuela Judicial Electoral, en la que tuve el gusto de ser también coordinador académico cuando era centro de capacitación, tanto de Derecho Procesal como de Derecho Electoral. Así que, como verán, ya llevo algunas horas en esta materia. Gracias por la presentación, doctora Gabriela Rubalcaba. Cariñosamente, Gaby. Un saludo, un abrazo para todas las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en especial a su Sala Superior, que sigue activa en estas comunicaciones de carácter académico, ahora con un tema sumamente importante, reducido y al mismo tiempo ampliado.
Digo reducido porque el título del seminario es Ejecución de sentencias e incidentes en materia electoral, pero me tocó en suerte a mí un tema bastante amplio que titularon Incidentes en general. Y digo me tocó porque en esta ocasión no escogí ni propuse, me propusieron el tema y con mucho gusto lo abordo. Si revisamos el temario propuesto, vamos a encontrar una serie de subtemas que integran este apartado incidentes en general. La primera pregunta, ¿qué es un incidente? El inciso B, cuestiones que pueden dar origen a un incidente. C, naturaleza jurídica de los incidentes. Y D, tipos de incidentes en materia electoral. Como verán, es un tema bastante amplio, aunque reducido a la materia electoral. Tenemos que asumir también conocimientos generales. Incluso desde la definición, porque cuando se pregunta ¿qué es un incidente? Necesariamente lo que estamos preguntando es cuál es la naturaleza jurídica de esta institución. Permítanme recurrir a la lectura de algunas obras. Voy a tratar de ser breve. Vamos a leer el volumen segundo del enjuiciamiento civil, que se anuncia generalmente como obra de José María Manresa y Navarro, y que sin embargo hay dos coautores, Ignacio Miguel y José Reus. Tomar en cuenta que esta obra fue escrita a finales de la década de los 50 y casi toda la década de los 60 del siglo XIX, de 1856 a más o menos 1868. De ahí que el lenguaje sea un poco diferente y las referencias también un poco distintas. Nos dicen estos autores en la página 559 del tomo 2 de la obra: los incidentes que la jurisprudencia y la ley reconocen, también con el nombre de artículos, fueron autorizados para desembarazar el procedimiento, desconocidos en los primeros tiempos de Roma, en que imperaba el sistema formulario. Tuvieron luego acceso cuando la litis contestatio, lejos de significar la obtención de la fórmula pretoriana, se reducía a una simple exposición y contradicción de la demanda entablada. Y voy a leer otro párrafo. Dijimos al principio que aun cuando caben dentro de la definición del artículo 337 todos los incidentes o cuestiones distintas de la principal que pueden suscitarse durante la substanciación de un juicio y necesitan de una decisión previa o especial, no todos ellos deben substanciarse con arreglo al procedimiento trazado en este título. Vean nada más ya toda la complicación que tenemos en 4 renglones. Volveré a leer porque vamos a regresar a esto. Dijimos al principio que aun cuando caben dentro de la definición del artículo 337, están haciendo referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855, vigente a partir del 1 de enero de 1856. Reitero, aun cuando caben dentro de la definición del artículo 337 todos los incidentes o cuestiones distintas de la principal que pueden suscitarse durante la substanciación de un juicio y necesitan de una decisión previa o especial, no todos ellos deben substanciarse con arreglo al procedimiento trazado en este título. De España vamos a Italia,
a leer a Piero Calamandrei casi un siglo después. Piero Calamandrei nos habla de prejudicialidad y nos dice: ya se indicó a su tiempo que el camino lógico que el juez debe recorrer para poder llegar a concluir si la demanda es fundada se puede esquematizar en un silogismo o en una serie de silogismos concatenados, en el curso de los cuales, antes de llegar a la conclusión final, deberá detenerse a considerar y a resolver, como en otras tantas etapas de su razonamiento, todas las cuestiones controvertidas de hecho y de derecho que se presentan en la construcción de las premisas. Decidir la causa quiere decir, decidir la causa quiere decir decidir si existe la acción y por consiguiente si el actor tiene derecho o no tiene derecho a obtener la providencia jurisdiccional pedida. Me quedaré en esta parte nada más. Habla Calamandrei de cuestiones de prejudicialidad que debe resolver antes de decidir la causa. Ahora leamos a don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Por supuesto, ya contemporáneo nuestro, aun cuando con algunos años de diferencia. Nos dice en su obra Proceso, Autocomposición y Autodefensa, en la página 155, una división de tipos procesales que no requiere mayores esclarecimientos es la que en atención a la subordinación de uno a otro cabe establecer entre incidentales y principales o de fondo. Sí, tipos procesales, incidentales y principales o de fondo. Teóricamente, y cuidado con estos renglones también, teóricamente el incidental, con frecuencia de contenido procesal, debiera servir para desbrozarle el camino al principal. Prácticamente suele servir para convertir la marcha de ésta en una carrera de obstáculos. En todo caso, y sea cual fuere el procedimiento a que se acomoden, los incidentes responden a dos subtipos: de simultánea y sucesiva sustentación, según que corran paralelamente al proceso principal o que interrumpan el curso de éste hasta la decisión incidental. Y finalmente, a un mexicano, al maestro José Becerra Bautista. El maestro Becerra Bautista nos dice: los incidentes son pequeños juicios que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo, que tienen relación inmediata y directa con el asunto principal. Algunas veces, las partes o los órganos jurisdiccionales se apartan de las normas procesales aplicables, precisamente al juicio que se está ventilando. Surge entonces la posibilidad de que se planteen cuestiones adjetivas mediante excepciones o nulidades, cuya resolución servirá para llevar el proceso a su fin normal. Por otra parte, como el proceso no termina con la sentencia, sino que la actividad jurisdiccional se extiende hasta satisfacer jurídicamente a la parte que obtuvo resultado favorable, las incidencias son posibles aún después de dictada la sentencia definitiva, es decir, en la ejecución de la misma. Hacemos notar que la cuestión incidental debe tener relación inmediata y directa con el asunto principal, pues las ajenas al negocio principal
deben ser repelidas de oficio. Vean cuánta complicación en pocos párrafos, en aproximadamente siglo y medio de literatura jurídica, de mediados del siglo XIX a nuestra época. ¿Qué significa la palabra incidente o incidental? Casi todos los autores están de acuerdo en sustentar que la palabra incidente o incidental proviene de incido, incides, incidere, voces en latín que significan acontecer, interrumpir, sobrevenir y suspender, aunque realmente es sobrevenir y acontecer. Hemos leído estas líneas y no sé si han advertido que no hay uniformidad en la denominación. Desde mediados del siglo XIX hablamos de incidentes y nos dice Manresa y Navarro que no existían en el derecho romano. Algún día espero poder estudiar el derecho romano a profundidad. Pienso que esto no es una novedad del siglo XIX ni del derecho procesal científico, que bajo otras denominaciones, como otras instituciones, los incidentes ya existían en el derecho romano, pero esto solo es una apreciación subjetiva hasta el momento, sin fundamento, sin investigación, sin estudio. Le denominan incidentes, pero se usa también la palabra artículos, que todavía en los códigos procesales actuales de muchas partes del mundo, sobre todo de habla hispana, en nuestro Código Procesal Civil para el Distrito Federal y el federal también, en algunos artículos usan la palabra artículo para referirse al incidente o al expediente incidental. Pero si pudieron advertir, Piero Calamandrei les denomina cuestiones prejudiciales, porque todavía trae Calamandrei, a pesar del tiempo transcurrido, la palabra juicio como sinónimo de sentencia, que es del derecho romano. No es sinónimo de proceso como ahora tenemos, de tal suerte que la cuestión prejudicial es toda cuestión previa a la sentencia de fondo. También debemos advertir que en el transcurso del tiempo solo se denominaba sentencia a la que resolvía la litis. Ahora no. Ahora hablamos de sentencias interlocutorias, de sentencias incidentales, de sentencias de fondo, de sentencias de mérito. En fin, tenemos que hacer una clasificación entonces de las sentencias y seguimos usando la palabra juicio como la última etapa del proceso en la cual se dicta la sentencia. ¿Sí? Así que habrá que tener cuidado al leer estas obras y tomar en cuenta que cuestión prejudicial es incidente que se debe resolver antes de dictar sentencia de fondo. Por otra parte, y para mí con mejor técnica jurídica, Alcalá Zamora y Castillo nos habla de juicios o procesos principales o de fondo y procesos incidentales. Como esto ya es un gran avance, aunque pocos hablen de ello. En México, por ejemplo, el maestro José Ovalle Favela define al incidente como un procedimiento. Después de las investigaciones, de las lecturas que he hecho, yo he llegado a la conclusión de que en algunos casos es proceso y en otros casos es procedimiento. Por tanto, cuando nos preguntan qué es un incidente, la respuesta es cualquier cuestión o cualquier controversia accesoria al
litigio principal. ¿Qué cuestiones pueden dar origen a un incidente o qué cuestiones pueden ser incidentales? Cualquiera. Si revisamos los códigos procesales, si revisamos las leyes de enjuiciamiento civil, si revisamos los libros, vamos a encontrar una ausencia absoluta en los libros de estudio sistematizado de los incidentes. Y en las leyes, una ausencia total de sistematización normativa de los incidentes. Y hay razón. Si cualquier cuestión accesoria que pueda surgir en un proceso e incluso antes y después del proceso, pues no podemos tener un catálogo completo de incidentes. Se pueden dar antes del proceso, al iniciar el proceso, durante la substanciación del proceso, incluso al dictar la sentencia y después de dictada la sentencia. Veamos qué complejo es el tema en consecuencia. Yo he en estos días practicado, no lo había hecho, un ensayo sobre este tema para definir a los incidentes procesales como procesos o procedimientos accesorios e inescindibles de un juicio principal, cuya finalidad consiste en depurar jurídicamente, en el fondo y en la forma, al proceso principal, hasta dejarlo en situación jurídica adecuada para que el juzgador, conforme a derecho, esté en aptitud jurídica de resolver con una sentencia la controversia de fondo, es decir, el mérito del juicio o litigio principal. La palabra mérito la hemos usado mal en la práctica jurisdiccional del Tribunal Electoral. Decimos sentencia de mérito como si dijéramos sentencia de referencia. No, mérito es el fondo de la litis planteada. Mérito es el litigio principal. De ahí que la sentencia de mérito es la sentencia que resuelve el litigio principal planteado por el actor. ¿Por qué las voces utilizadas? Yo casi siempre procuro revisar el diccionario y, por supuesto, el derecho, no la ley, sino el derecho, para poder construir un concepto. Leíamos en el caso propuesto por el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Hay dos tipos de procesos: procesos principales y procesos incidentales. Y vean, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, déjenme ver, creo que me equivoqué de código, aquí está, en el artículo 255, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán, y ya vienen los requisitos de la demanda. Si toda contienda judicial principal o incidental principiará por demanda. Si hay demanda, habrá demandado. Si hay demanda, hay pretensión. Si hay pretensión, habrá resistencia, probablemente, no necesariamente. Pero al final de cuentas, el incidente es un proceso accesorio al proceso principal. Pero en ocasiones no hay demanda. Es el tribunal, es el juez o el magistrado el que de oficio inicia el incidente. Por eso digo procesos o procedimientos, porque cuando es de oficio, pues no hay proceso. Hay un procedimiento accesorio, pero además digo inescindible. Un proceso accesorio o un procedimiento accesorio
que no se puede separar, no se puede escindir, no se puede dividir del juicio principal. ¿Cuál es la finalidad? Digo, depurar jurídicamente el proceso principal. Piero Calamandrei usa la palabra desbrozar y Manresa y Navarro la palabra desembarazar. El maestro Alcalá Zamora y Castillo nos dice que es para dejar el proceso libre de obstáculos a fin de poder resolver el fondo. Por eso yo digo que es depurar jurídicamente en el fondo y en la forma, porque casi todos los procesalistas señalan que los incidentes son procesales, que son de forma, que corresponden al proceso. Y si recordamos las palabras de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, dice que por regla son de carácter procesal, por regla. No nos dice la excepción, pero evidentemente la excepción está en la parte sustantiva. No necesariamente el incidente ha de ser de carácter procesal, puede ser de derecho sustantivo. Y ya espero que nos dé tiempo para poder explicar parte de estos temas. Por eso digo entonces depurar jurídicamente en el fondo y en la forma, en el derecho sustantivo y en el derecho procesal. El proceso principal hasta dejarlo en situación jurídica adecuada, es decir, para poder cerrar la instrucción y citar a las partes a escuchar la sentencia. En situación jurídica adecuada para que el juzgador, conforme a derecho, esté en aptitud jurídica de resolver. Si el juez siempre tiene que resolver conforme a derecho, no conforme a la ley como dice la mayoría de los autores. El derecho es más que ley, es costumbre, es jurisprudencia, son principios generales del derecho, es teoría jurídica o ciencia jurídica. Y el juez tiene que hacer acopio del conocimiento de todos estos elementos. Y ahora no olvidemos el derecho convencional, porque todos los jueces están facultados y están en el deber jurídico más que facultados de hacer control de convencionalidad, además de control de constitucionalidad. La vieja tesis de la Suprema Corte de Justicia de que fuera del Poder Judicial nadie podía hacer control de constitucionalidad siempre fue falsa. Yo siempre lo sostuve así, hasta que con el caso Radilla ha tenido la Corte que cambiar este criterio y dejar derogada su tesis jurisprudencial. Bien, decía entonces, para que el juzgador, conforme a derecho, esté en aptitud jurídica de resolver con una sentencia la controversia de fondo. Sí, porque no hay otra forma de que resuelva el juez sino con sentencia. Y el fondo del asunto, porque si no es el fondo del asunto, no se está dictando la sentencia de mérito, no se está concluyendo de manera normal el juicio o proceso, sino de manera anormal. Bien, con este concepto queda resuelto nuestro otro inciso de cuál es la naturaleza jurídica de los incidentes. Son procesos incidentales o accesorios o procedimientos accesorios que surgen durante el inicio, substanciación o conclusión de un proceso principal y del cual no se pueden separar. ¿Cuántos tipos de incidentes puede haber? En el programa nos anotan como ejemplo la inejecución de las sentencias. No voy a entrar a ello, será tema que explicará mañana la magistrada Claudia. La pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, que es una innovación de la reforma de 2008, y la calificación de votos,
que realmente la calificación de votos casi siempre, no necesariamente, en el nuevo escrutinio y cómputo. Aunque sí, siempre o casi siempre la calificación de votos puede llevar un nuevo escrutinio y cómputo. Pero vamos a la clasificación de los incidentes. ¿Cuántos tipos de incidentes puede haber? Me atrevo a sugerir una primera clasificación en función de su regulación. Y esto trayendo la experiencia de mis clases de Derecho Civil, en donde hablamos de contratos nominados y contratos innominados. Muchos profesores dicen contratos innominados son los que no tienen nombre, contratos nominados los que sí tienen nombre. Otros nos dicen innominados los que no están regulados en la ley, nominados los que sí están regulados en la ley. Errores todos estos conceptos, porque absolutamente todos los contratos están regulados en la ley, en específico en el Código Civil Federal, todos. No hay uno solo que no esté regulado. Nada más que unos tienen regulación específica y otros tienen regulación genérica. Los que tienen regulación específica son los contratos nominados. Los que no tienen una regulación específica son los contratos innominados. Déjenme ver si encuentro de casualidad el artículo correspondiente, porque hace poco más de 10 años que no doy clase de Derecho Civil. Aquí está. Artículo 1858. Los contratos que no estén especialmente reglamentados, debería de ser regulados, en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento. Estos son los contratos innominados, los contratos que no están especialmente reglamentados en este código. Y el artículo 1859, que es complementario. Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Bien, entonces esto me lleva a mí a proponer una primera clasificación de incidentes en nominados e innominados. Los que están específicamente regulados en la ley y los que no están de manera especialmente regulados en la ley. Y vean, por ejemplo, la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo como incidente en los juicios y recursos procesales electorales. No hay una regulación específica. Está previsto, es una cosa. Hay algunas reglas, es otra cosa, y reglas equivocadas además, porque si leemos la ley, es el artículo 21 bis, si no mal recuerdo, no sé en dónde dejé mi ley, bueno, ustedes lo leen, por favor. Se dice, o se establece, mejor dicho, que cuando se haya llevado a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa, ya no procede en sede jurisdiccional. Mentira. Si no estamos de acuerdo con la calificación que se hizo de votos en sede administrativa, que en consecuencia no estamos de acuerdo con el nuevo escrutinio y cómputo que se hizo en Consejo Municipal o en Consejo Distrital, tenemos en juicio o en recurso, depende del caso, que llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo para calificar los votos que considera el actor fueron indebidamente calificados. Habrá que revisar probablemente todos los votos o probablemente algunos nada más, pero el escrutinio es justamente la calificación que se le da al voto de ser válido o nulo.
Lo primero que se tiene que hacer en el ejercicio de escrutinio y cómputo es separar votos nulos de los votos válidos. Es la primera calificación que se hace. Y si la litis consiste en la calificación del voto, calificar un solo voto es un nuevo escrutinio y cómputo. Pero en fin, tampoco me voy a meter más a este tema porque no me daría tiempo. Ayer decía el magistrado Leonel Castillo González que el tiempo es cruel, es cierto, se agota rápidamente. Creo que se agota más rápido que el dinero y veo que han transcurrido casi 30 minutos. Bien, otro requisito otro criterio de clasificación. Por su procedibilidad, los incidentes se pueden clasificar en 3 especies: procedentes, improcedentes y notoriamente improcedentes. Si recordamos la lectura de la obra, y ya lo decía también Manresa y Navarro, de la obra del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Vuelvo a leer. Teóricamente, el incidental debiera servir para desbrozarle el camino al principal. Yo digo que depurar jurídicamente. Él habla de desbrozar, que es una palabra correcta, adecuada, pero que es más para la agricultura y la ganadería que para el derecho. No es crítica, es simplemente cambio de palabras. Sí, debiera servir para desbrozarle el camino al principal. Teóricamente, prácticamente suele servir para convertir la marcha del juicio principal, en una carrera de obstáculos. Esto a mí me lleva a hablar entonces de incidentes procedentes, improcedentes y notoriamente improcedentes. Y aquí una regla de oro que tenemos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Y por eso hablo entonces no solo de procedentes e improcedentes, sino de notoriamente improcedentes. Que cuidado, los notoriamente improcedentes pueden acarrear como consecuencia la imposición de una sanción al que promueve de esta manera maliciosa, o decimos en la materia electoral de manera frívola. Claro, la frivolidad la usamos para las demandas de un juicio, un recurso, no para los incidentes, pero también es aplicable. Siguiente criterio de clasificación: por el momento de su resolución, es decir, en qué momento se debe resolver el incidente. Ya hablo de incidentes que se deben resolver de manera previa a la sentencia de mérito. Incidentes que se pueden resolver en la sentencia de mérito o de fondo. E incidentes que se resuelven después de la sentencia de fondo. Antes, en la misma sentencia o después de la sentencia. Las de incumplimiento de sentencia, evidentemente, son después de dictada la sentencia. El incidente de aclaración de sentencia tiene que ser después de dictada la sentencia. Pero muchas veces los temas relativos a causales de improcedencia no resolvemos desde el principio, o porque no estamos seguros de que el medio de impugnación sea improcedente, o porque la causal de improcedencia afecta el fondo de la litis y dejamos su resolución hasta el momento de dictar sentencia. Están los previos a la sentencia de mérito, casi todos. Se deben resolver de manera previa al dictado de la sentencia. ¿Qué es lo que son los incidentes? Obstáculos para resolver el fondo. ¿Qué debe hacer el tribunal? Remover todos esos obstáculos
es decir, resolver todos los incidentes antes de llegar a resolver el fondo de la litis planteada. Bien, de momento, hasta ahí el otro criterio, por los efectos procesales. Los clasifico en incidentes suspensivos e incidentes no suspensivos. Los incidentes suspensivos son los que suspenden el proceso. No se puede continuar o no se puede iniciar. Por tanto, los que considero suspensivos. Los no suspensivos, los que no suspenden el proceso. Leíamos con alguno de los autores que se tramitan o se substancian de manera paralela. Es el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien dice se pueden tramitar o substanciar de manera paralela al juicio principal, pero se deben resolver antes de que se resuelva el fondo. Los suspensivos se tienen que substanciar y resolver primero, o tramitar y resolver primero, antes incluso de iniciar el proceso. Yo aquí tengo todavía un problema que no he podido resolver. Si el proceso se inicia con la demanda o si el proceso se inicia con la admisión de la demanda. Se los dejo apuntados por si alguien me ayuda a resolver este problema. ¿Cuáles son los que una vez presentada la demanda no pueden permitir el avance del proceso sin resolver el tema incidental? Y vean cómo algunos autores nos hablan de falta de legitimación, de incompetencia, de incumplimiento de alguna formalidad, etc. Yo he llegado a esta conclusión. Los incidentes en materia electoral están previstos, los suspensivos, en el artículo 10 y en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, todas las causales de notoria improcedencia. Todas las causales de notoria improcedencia motivan un incidente que se tiene que resolver una vez recibido el expediente. No se puede avanzar ni siquiera con la admisión de la demanda, porque justamente lo que tenemos es un obstáculo para esa admisión. Tenemos que revisar, platicábamos en alguna sesión anterior sobre presupuestos procesales, y les dije, después de haber revisado a varios autores, me quedo con la propuesta que yo hice en mi libro de Derecho Procesal Electoral de requisitos de procedibilidad. ¿Por qué? Porque si falta el requisito, no procede el medio de impugnación, no se puede hacer nada. La ley general del sistema de medios de impugnación establece que estas causales de notoria improcedencia motivan el desechamiento de plano de la demanda. Es decir, sin mayor trámite, sin mayor actuación, sin nada. Recibido el expediente, calificada la procedibilidad, si no procede, se desecha de plano. Y entonces he clasificado aquí los incidentes suspensivos, que son necesariamente de previo y especial pronunciamiento, en incidentes por el objeto. Si lo que se impugna es la constitucionalidad de una ley, el medio de impugnación es notoriamente improcedente y se debe dictar resolución incidental de inadmisión de la demanda, aunque estamos acostumbrados a hablar de desechamiento de la demanda, que es lo mismo, desechar la demanda, echarla fuera del ámbito de funciones del tribunal. El acto consentido, nos dice el legislador,
expresa o tácitamente. Con el consentimiento, el llamado consentimiento tácito, no tengo ningún problema, porque no es otra cosa que la extemporaneidad. Ha consentido tácitamente el acto, el procedimiento o la resolución impugnada el actor que no promovió, dentro del plazo legalmente previsto, el medio de impugnación. Por tanto, a este consentimiento tácito debemos denominarle extemporaneidad. Voluntaria o involuntaria, no nos vamos a meter aquí en problemas. No promovió a tiempo, sea porque no quiso, porque no pudo, por lo que haya sido, hay extemporaneidad y por tanto improcedencia del juicio. En donde sí va a haber problema es en el llamado consentimiento expreso. Si acepto el acto y asiento en el documento en el que me notifican, o en el mismo documento que contiene el acto, resolución o procedimiento, acepto lo que se me notifica porque es conforme a derecho y yo soy abogado, conozco la materia, sé que está bien y después la reviso con todo cuidado y presento mi demanda, no me podrán decir su demanda no puede ser admitida, el juicio no procede porque usted consintió expresamente y aquí está. Señor, usted es abogado y así se ostentó al firmar la notificación o el acta de notificación, al recibir el acto impugnado. ¿Aceptó usted conscientemente? Ya no puede demandar. No, porque es violatorio del derecho de acceso a la justicia. Así que, aunque esté ahí este consentimiento expreso, no puede dar motivo al desechamiento de la demanda. No es una causa de improcedencia del juicio o del medio de impugnación en términos generales. El acto consumado de manera irreversible puede ser. Lo que está consumado de manera irreversible, ¿ya para qué se impugna? Y aún así, yo emití varios votos particulares oponiéndome a la declaración de improcedencia ante actos consumados de manera irreversible o irreparable, como se dice en juicio de amparo. ¿Por qué? Porque puede tener efectos preventivos la sentencia que se dicte. En este caso ya no se puede reparar el agravio, pero autoridad o partido político, cuidado. Tomo nota y queda aquí asentado que actuaste mal. Ya nada se puede hacer, pero a la próxima puede ser acreedor a un medio sancionador. En fin, lo dejo también ahí para la reflexión. La falta de definitividad, pues tampoco es un incidente absoluto de improcedencia del medio de impugnación. Efectivamente, Juan Escamilla Sánchez movió los labios y dijo, la acción per saltum. Pues sí, la acción per saltum nos permite obviar, por las razones jurídicas previstas, obviar las instancias previas a el medio de impugnación último previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, o incluso ante la propia autoridad jurisdiccional local, cuando no se agotan las instancias previas partidistas o ante las autoridades electorales administrativas. La acción per saltum no solo es ante el Tribunal Federal, puede ser también ante el Tribunal Local. En fin, creo que el tiempo va demasiado rápido. Voy a dejar una parte de estas causales y voy a seguir por razón de los sujetos, la improcedencia por razón de los sujetos, porque aquí me interesa mucho y es una de las partes sustantivas que no se quieren admitir muchas veces. Dije en mi plática anterior sobre presupuestos procesales que tenía duda de si la legitimación ad causam
no solo la legitimación ad processum, sino la legitimación ad causam es un requisito procesal, un requisito de procedibilidad del medio de impugnación. Y efectivamente lo es. Tenemos en este artículo 10, enumerado entre las causales de notoria improcedencia, la falta de interés jurídico. ¿Y qué es el interés jurídico? Sino la legitimación en la causa. El actor debe aducir haber sufrido la violación en sus derechos para poder promover un medio de impugnación. Cuando se requiere este interés jurídico directo. Ya sabemos que también puede ser promovido el medio de impugnación solo con la legitimación, con el interés legítimo. Pero la regla es que se requiere interés jurídico. Y el interés jurídico atiende a la titularidad del derecho infringido, de tal suerte que si no hay interés jurídico, el medio de impugnación resulta improcedente y la demanda se debe desechar. Todas las sentencias de desechamiento de demanda son sentencias incidentales. Otro tema también, la falta de legitimación procesal, porque aquí no solo es la capacidad para actuar en juicio, que es una parte importante de la legitimación procesal. Para que alguien pueda ocurrir a juicio por sí mismo en defensa de su interés o en defensa del interés del otro, debe tener capacidad procesal. Pero no solo la capacidad procesal que puede atender a su carácter de mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sino también puede atender a la personería. El que comparece en calidad de representante puede por sí mismo tener plena capacidad procesal, porque es mayor de edad, es más, es doctor en Derecho, especialista en la materia, el mejor que pueda haber, pero resulta que la representación que ostenta no la tiene. Realmente no es representante de quien dice es su representado y le faltará legitimación procesal. Pero por otra parte tenemos otro aspecto de la legitimación procesal. Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso A, de la Ley de Medios, solo puede ser actor el que está legitimado por la ley para promover. ¿Y cuántas veces nos encontramos en la ley? Solo los partidos políticos podrán promover este juicio. En todos los medios de impugnación tenemos el capítulo legitimación. ¿Quiénes están legitimados y quiénes no? En principio, por ejemplo, los candidatos no pueden, y no hablo de los candidatos independientes, los candidatos de partido político o de coalición no pueden promover juicio de inconformidad. Carecen de legitimación procesal. ¿Y quién más interesado en la validez o nulidad o en el resultado de una elección que el candidato? Muchas veces más interesado que el partido o la coalición. Y en principio no está legitimado para promover. Ha sido la jurisprudencia del tribunal la que ha permitido esta legitimación. Otro tema en las formalidades. El escrito de demanda, que ahora que estamos sufriendo esta pandemia, estamos sufriendo también la ausencia de impartición de justicia. Una situación violatoria de derechos humanos. No hay acceso a la justicia electoral, salvo de manera excepcional. Me parece que en juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y en reconsideración. O no sé si es juicio de revisión constitucional, el que sea. Pero del total de medios de impugnación, solo 2 se pueden promover en línea, con una fundamentación y motivación que no coincido en el acuerdo general que se emitió. Pero en fin, ese también es otro tema. Veamos otras causales
que motivan incidentes en los juicios. La incompetencia de las salas del tribunal. Aquí voy a tocar 3 temas que me parecen interesantes. Se ha promovido, y hay jurisprudencia en este sentido, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para que los servidores públicos que han dejado de serlo puedan cobrar las remuneraciones que no cobraron, o que no les pagaron, o que no les pagaron en la cantidad que consideran que se les debió haber pagado. Para mí, y ahí están muchos de mis votos particulares, estos no son temas que se puedan controvertir en juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Acepté, al final de cuentas, la procedibilidad de este juicio cuando el demandante estuviera en el ejercicio del cargo público que motivaba el pago de remuneraciones, porque se decía, es una variante del derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Si estoy ejerciendo el cargo, tengo derecho a recibir el pago correspondiente. Y acepté la procedibilidad de estos medios a regañadientes. Pero después de que han concluido el cargo, de ninguna manera puede proceder. O es un juicio contencioso administrativo o es un juicio contencioso laboral, pero de ninguna manera electoral. Para mí, las salas del tribunal son incompetentes para conocer de estas impugnaciones. Por incompetencia, se debe desechar la demanda. Otro tema que parece que está pendiente de resolver y que probablemente algún día, más tarde o más temprano, yo espero que más temprano que tarde, tendrá que provocar una contradicción de criterios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una comunidad indígena de Cherán, en donde cometimos un atropello electoral, bueno, yo voté en contra. Cuando una comunidad pidió que se le entregara la partida presupuestal que le correspondía del presupuesto municipal, la mayoría de los magistrados admitió la demanda y, bueno, la procedibilidad del medio de impugnación, porque solo admite el magistrado instructor, admitieron la procedibilidad del medio de impugnación y ordenaron que se pagara a la comunidad la partida presupuestal que les corresponde. Y con este criterio hemos hecho destrozos en muchos municipios de la República. No es tema electoral, no corresponde al Tribunal Electoral conocer de estos juicios. Es un caso de incompetencia que se debería de promover y reconocer que efectivamente no tenemos facultades para conocer de estos asuntos. Y finalmente, el tercero, el de las controversias que atienden a la organización y funcionamiento de los congresos, del Congreso de la Unión en especial. Eso es derecho parlamentario, no es derecho electoral y por tanto no es competente el tribunal para conocer de demandas de diputados o senadores que atienden, insisto, a la organización y funcionamiento interno del Congreso de la Unión. Si revisamos nuestra legislación de todo un universo de medios de impugnación incidental, procesos incidentales o incidentes, vamos a encontrar muy pocos casos. Decía lo previsto en el artículo 21 bis, nuevo escrutinio y cómputo. En el 107, párrafo 1, aclaración de sentencia. Nada más que el 107 se refiere al juicio laboral electoral.
para resolver los conflictos o controversias entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos. En el artículo 31, párrafos 1 y 2, tenemos en términos generales prevista la acumulación de juicios y recursos, realmente sin procedimiento establecido. Pero luego tenemos algo que he denominado acumulación por ministerio de ley. Y aquí es un tema también sumamente importante. En el artículo 37, párrafo 1, inciso H, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, todos los artículos que estoy citando son de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Establece que la revisión administrativa, es decir, el recurso del que debe conocer o deben conocer los órganos del Instituto Nacional Electoral, si la revisión administrativa que se promueva dentro de los 5 días previos al de la jornada electoral, se debe acumular al juicio de inconformidad con el cual guarde relación. Si no hay esta relación, si no hay esta conexidad que debe invocar, por supuesto, el actor, pues ordena la ley, el recurso administrativo de revisión se debe archivar como asunto totalmente concluido. Y la misma regla tenemos en materia de apelación. El recurso de apelación que se promueva dentro de los 5 días previos al de la jornada electoral se debe acumular al juicio de inconformidad con el cual guarde relación. Esta conexidad debe ser invocada por el actor. Por el actor, yo no sé cuál, porque el actor en el juicio de revisión o en el juicio de apelación, al promover previamente a la jornada electoral, no puede adivinar con qué juicio de inconformidad va a tener conexidad. Es absurdo. Si la conexidad se debe mencionar al promover la inconformidad, es otra cosa. Pero pareciera por el texto de la ley que la conexidad debe estar desde la demanda de apelación y la demanda de revisión. Bien, en estos dos casos, no depende de la voluntad del juez, del tribunal o de la sala, sino que la ley ordena, se deben acumular. Por eso le he denominado acumulación por ministerio de ley. Y la misma regla en apelación, si no guarda vinculación con un juicio de inconformidad, se debe archivar como asunto concluido. Craso error en los dos casos, porque puede resolverse cada controversia por separado, por atender temas diferentes. No necesariamente se tiene que dar la conexidad, no necesariamente porque se promovió dentro de los 5 días anteriores a la jornada electoral, ha de estar vinculado con la jornada electoral o con el resultado de la elección o con el desarrollo de la jornada electoral. Sí pueden ser temas totalmente diferentes. Y archivar el expediente, como muchas veces se propuso, me opuse, por supuesto, puede ser un caso de denegación de justicia y puede ser motivo de responsabilidad para quien deniega justicia. Cuidado con la aplicación literal de las normas. Revisando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, me encuentro con otros incidentes. La facultad de atracción, prevista en los artículos 189, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el 189 bis. La Sala Superior puede atraer, por su importancia y trascendencia, un asunto que de origen
sea competencia de las salas regionales. Si no existe esta trascendencia, esta relevancia del caso particular, no se puede ejercer la facultad de atracción. Puede esta facultad ejercerse de oficio por la sala superior a instancia de la sala regional a la que originalmente le corresponde el conocimiento del asunto o a petición de parte interesada. Pero esto es también un incidente y es también un incidente suspensivo. Nada se puede hacer, nada se puede actuar en tanto no se resuelva esta facultad de atracción, si se ejerce o no se ejerce. La facultad de delegación, lo mismo. La sala superior puede delegar en las salas regionales el conocimiento y resolución de determinados medios de impugnación, siempre que haya establecido tesis de jurisprudencia en la materia. Y aquí no podemos recurrir a subterfugios de qué se entiende por jurisprudencia. No hay más jurisprudencia para efectos jurisdiccionales que lo previsto en la misma ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, si no mal recuerdo, a partir del artículo 235 o está por ahí más o menos. Solo a esa jurisprudencia se puede recurrir para poder ejercer la facultad de delegación prevista en el artículo 189, fracción 17. No tiene normas reglamentarias dentro de la misma ley orgánica. Otro incidente de suma importancia, la excusa que puede presentar un magistrado para el conocimiento de un juicio o recurso por impedimento, ya sea de los impedimentos específicos que están previstos en las diversas fracciones del artículo 146 de la misma ley orgánica, o los casos similares como está previsto en la fracción última de este artículo 146. Y también se puede dar un caso incidental de conflicto de competencia entre salas regionales, según lo previsto en el artículo 189, fracción 13 de la misma ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y vean cómo el tema de impedimentos afecta no solo a magistrados, sino que puede afectar incluso a los peritos, cuando proceda, por supuesto, la prueba pericial. Así está previsto expresamente en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y será un incidente que se tenga que resolver de manera previa. No se puede preparar y menos aún desahogar la prueba pericial si el perito o los peritos de las partes son considerados impedidos para participar en calidad de peritos por darse alguno de los supuestos previstos en el artículo 148. Y en materia de pruebas, por supuesto, nos falta el tema de la tacha de testigos, de la falsedad de declaraciones en quienes desahogan prueba confesional, de la falsedad de documentos, de falsedad de firmas, en fin, muchos temas que se tienen que resolver de manera incidental. Y solo agregaré un tema también que me tocó proponer como magistrado y que ahora está previsto, fue aceptado en su momento y que ahora está previsto en el reglamento interno del tribunal, la escisión, porque solo estaba prevista la acumulación, pero no la escisión. Y veamos cómo una de las causales de notoria improcedencia del juicio de inconformidad es cuando el actor impugna 2 o más elecciones con el mismo escrito. Por supuesto, siempre que no se trate de la misma elección
por distintos principios, porque si se trata de la misma elección, es decir, elección de diputados o elección de senadores, por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, la regla es al revés. Se deben impugnar ambas, si es que son impugnables las dos, por supuesto, a juicio del actor, con el mismo escrito. Pero ¿qué pasa si presenta dos escritos? Uno para impugnar la elección de mayoría relativa y otro para impugnar la elección de representación proporcional. ¿Vamos a desechar las demandas? Sería absurdo. Tendríamos que acumular para resolver como si fuera un solo escrito, porque es una misma litis, es el mismo juicio. Y al revés, si en un escrito el actor impugna la elección de diputados, la elección de senadores y la elección de presidente de la República, porque hubo estas tres elecciones el mismo día de jornada electoral, vamos a desechar la demanda porque está impugnando tres elecciones en un mismo escrito, a pesar de que la ley lo establece. No se debe hacer, es de negación de justicia. Y lo que propuse fue, escindamos. Si separemos las tres impugnaciones, hagamos tres expedientes, que cada juicio se turne al órgano competente. Si es impugnación de diputados de mayoría relativa, mandemos el expediente a la sala regional competente. Si es de senadores de mayoría relativa, lo mismo. Y el de presidente se queda en sala superior. De ahí la propuesta de la escisión contraria a la acumulación. Y por otra parte, también tenemos algo que no está regulado como tal, el incidente de recusación de magistrados. Si no mal recuerdo, cuando menos en los 10 años que estuve como magistrado, sosteníamos que los magistrados electorales no pueden ser sujetos pasivos de recusación, solo de excusa. Y se reglamentó después, y ahora sí está, la excusa, ya sea a propuesta del magistrado que se considera impedido o a petición de parte interesada. Pero si esa petición de parte interesada, debe argumentar por qué considera impedido al magistrado y tiene que aportar pruebas de la existencia de ese impedimento. Luego, entonces, no es una petición de excusa, es una recusación con todas sus letras. Es una recusación a la que se le debe dar el trámite de proceso incidental para, en su momento, resolver lo que corresponda. Por supuesto, antes de que se dicte la sentencia correspondiente. Pero más aún, si el recusado es el magistrado en turno, el magistrado instructor, pues se tiene que resolver como incidente de previo y especial pronunciamiento, porque el magistrado recusado no puede actuar si no se ha resuelto si está impedido o no está impedido para ese efecto. Les leo el artículo 59 del Código Federal de Institución, déjeme ver, equivoqué el número, no es el 59, es el 59 del reglamento, si no mal tengo aquí señalado. Y déjenme ver si es el caso del artículo 57. No es. Ya les debo el número correspondiente de las recusaciones en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Les agradezco mucho su paciencia. He excedido los 60 minutos que nos habían asignado, pero quería más o menos concluir el tema, ¿no? Quizá lo dejé a la mitad
faltaron muchos temas, pero es bastante amplio y difícil de resumir sin incurrir en omisiones lamentables. Les agradezco mucho la atención y estoy a la orden, Gaby. Muchas gracias, magistrado Flavio Galván. Muy interesante, como siempre, todos los temas que nos expone. Y bueno, pues preguntarles a las alumnas y a los alumnos si alguien quiere hacer uso de la voz o quiere que yo haga la pregunta, me lo pongan en el chat, por favor. En lo que se animan o me informan si alguien tiene alguna pregunta. En las redes, Ángel Rodríguez Méndez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sentencias interlocutorias y sentencias incidentales? Y lo felicita por su exposición. Gracias, Ángel, qué amable. No hay diferencia. La interlocutoria es una especie de incidental. La interlocutoria, de acuerdo a su denominación, es interlocutus, en tanto se habla o se dice la ley, en tanto se dicta sentencia. De tal manera que todas las sentencias interlocutorias son incidentales, pero no todas las incidentales son interlocutorias, porque algunas, decíamos, se dictan después de haber resuelto, después de haber dictado sentencia. Y son todas las sentencias relacionadas con el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Así que interlocutoria solo la que se dicta dentro del proceso. Y quizá, si me animan, podría decir que las de desechamiento ni siquiera son interlocutorias, porque recibida la demanda, se desecha y no hay más actuación. Pero ahí me quedaré con el planteamiento para mí, a fin de resolverlo en alguna otra ocasión. Les dejo la tarea también por si me ayudan a resolver el tema. Muchísimas gracias. ¿Alguien más ahora aquí en el grupo que quiera preguntar? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Quedó todo tan oscuro que no hay claridad. Al contrario, doctor, yo creo que quedó tan claro que, pues mire, hay puras felicitaciones en el chat para usted. Yo quisiera una pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Le felicito, doctor Galván. Es grato tener una persona con usted con mucha experiencia, digamos, desde los orígenes pues, del tribunal y haciendo camino también. Actualmente pues la legislación electoral es un poco deficiente en regular, por ejemplo, los incidentes de ejecución de sentencias. A diferencia del amparo que tenemos, teníamos en su momento el exceso o el defecto. Ahora, no sé si usted contemple la necesidad de revalorar una nueva vía incidental en materia electoral o tomar supletoriamente lo que está, en este caso, en el Código Federal de Procedimientos Civiles o inspirarnos inclusive en otras legislaciones. El tema es complejo, por supuesto. Ayer decía el magistrado Leonel Castillo que ojalá pudiéramos tener en el Tribunal Electoral la facultad que tiene en exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la destitución de los servidores públicos que no cumplen las sentencias. Es necesario que revisemos nuestra legislación, que la completemos, para no tener que pedir prestado, perdón la expresión, instituciones de otros ordenamientos, ya sea sustantivos o procesales. Debemos revisar en la materia electoral estos casos. Ayer el magistrado Leonel recordaba el caso de Yucatán en la designación de consejeros y decía la presidenta de la mesa directiva: si tanta fuerza tienen, vengan a detenernos, apliquen los medios de apremio, aquí estamos, arréstennos a todos, a los 15 priistas que habían votado las determinaciones correspondientes. Es imposible pensar en arrestar a todos los integrantes del Congreso local. No tiene lógica, no tiene ningún sentido
pensar en esta circunstancia, pero quizá sí pensar en otras medidas. ¿Por qué no revisar constituciones y determinar la destitución del que no cumpla? Así sean todos los diputados. ¿Por qué? Porque están los suplentes, hay sustitutos. Claro, tampoco se va a poder generar una situación de falta de gobernabilidad. Habrá que tener mucho cuidado, pero cuando la política se entrelaza con el derecho con mala intención, pues el derecho muchas veces resulta averiado. Y la política, no la ciencia política, sino la política pedestre de los no políticos, porque el político tiene que ver por el pueblo, no por sus intereses o el interés de su partido. ¿Sí? Si tenemos conciencia de actuación, cumpliremos. Si no se cumple, medidas que sean estrictas. En el caso de partidos políticos, poder solicitar la pérdida de registro del partido que de manera reiterada incumple sentencias del tribunal, o la suspensión de sus derechos. Sí, pero todo esto nos lleva a revisar todo el sistema normativo de la materia. Y sí debe haber otros medios para lograr el cumplimiento oportuno de las sentencias. Excelente, ya tenemos alguien que se animó, a Adán Valencia, magistrado. A su perspectiva, ¿qué mecanismo considera que sea el mejor para poder proteger los derechos político-electorales de los gobernados? ¿Y de qué forma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Derechos de todos en un proceso más sencillo. Un saludo y excelente ponencia. Gracias, qué amable. Miren, yo he propuesto la creación del poder electoral, integrado por el Tribunal Electoral con autonomía constitucional. El Instituto Federal Electoral, igual con autonomía constitucional, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con autonomía constitucional, los partidos políticos y los ciudadanos. Ya todos existen, todos tienen presupuesto, así que no es aumentar burocracia. En donde sí propongo aumentar la burocracia es en la creación de una Procuraduría de la Defensa de los Derechos Políticos del Ciudadano. Porque efectivamente, no el gobernado, porque estaríamos hablando sobre todo de administración pública y gobernados, y entonces hablaríamos de justicia administrativa, sino de las autoridades electorales o con funciones electorales o que inciden a la materia electoral y los ciudadanos en calidad de tales. Si tenemos una procuraduría que defienda a los ciudadanos, tendremos asegurada la adecuada defensa. Por supuesto, tenemos que contratar no a los tradicionales defensores de oficio de tribunales locales, en donde al no encontrar otro trabajo mejor pagado, pues no queda sino aceptar la de defensor de oficio. Y el defensor de oficio muchas veces y nada es lo mismo. No, que tengamos un auténtico cuerpo de defensores profesionales, como los que tiene el Poder Judicial de la Federación, conocedores de la materia, que faciliten el acceso a la impartición de justicia. No podemos pensar en simplificar los procesos, no podemos pensar en hablar del lenguaje ciudadano. Nunca le pedimos a un ingeniero o al médico que nos hablen lenguaje ciudadano. Ellos hablan el lenguaje técnico que les corresponde y a los jueces y abogados nos corresponde hablar el lenguaje jurídico. Alleguemos a los ciudadanos abogados bien pagados por el Estado que defiendan su interés y que puedan acceder realmente a la impartición de justicia en términos de la Constitución. Pronta, completa, imparcial y yo agregaría eficaz. Porque si no es eficaz, de nada sirve.
Perfecto, ya tenemos otras preguntas. Javier Juan Olivares dice, magistrado Galván, ¿qué opina de que si algún requisito no se colma, se desechen los medios de impugnación y no se aplique la justicia? ¿No cree que sería adecuado entrar al estudio en aras de impartir justicia? Por supuesto que no. Hay causales de notoria improcedencia, porque, miren, tenemos los códigos o las leyes sustantivas que establecen los derechos y deberes. En caso de conflicto, hemos creado tribunales para evitar la vendetta o venganza privada. Y así está previsto en el artículo 17. Nadie puede ejercer violencia para exigir sus derechos, y nadie puede hacerse justicia por propia mano. Tienen que ser los tribunales. Pero los tribunales no pueden ser integrados por jueces de conciencia, que resuelvan a su leal saber y entender. Ni siquiera en materia laboral o en materia agraria se resuelve y se substancia así. El derecho procesal se denomina formal porque establece las formas, o mejor dicho, las formalidades para poder llevar a cabo, iniciar, substanciar, concluir un proceso, un juicio y ejecutar la sentencia cuando sea ejecutable. De tal suerte que no podemos omitir los requisitos. La justicia debe ser expedita, sin obstáculos innecesarios, pero no puede ser absolutamente informal, de tal suerte que quede al arbitrio del juez admitir o no admitir, resolver o no resolver y resolver como quiera. Sí, esto en la historia del derecho ya se ha dado con la Escuela del Derecho Libre, en donde las leyes no son sino meros principios, consejos o estrellas quizá que conduzcan la actuación del juez sin que el juez esté obligado a acatar las normas. Esa Escuela del Derecho Libre tuvo plena vigencia en la Alemania nazi. Sí, no, yo creo que nos arriesgaríamos mucho a la actuación arbitraria de los jueces si los jueces no tuvieran que acatar las reglas de los códigos procesales. Excelente. Juan Escamilla pregunta, dice una cuestión, en materia de suspensión se escucha la apariencia del buen derecho. ¿Es posible vincularla en esta materia electoral y cómo? Bueno, no en materia de suspensión, sino de medidas cautelares. La medida cautelar tiene una finalidad: suspender el acto que presuntamente está causando agravio para detener las cosas, esa actuación, hasta que resuelva el tribunal. El tribunal, al resolver el fondo, puede considerar que el actor beneficiario de la medida cautelar tiene razón y en consecuencia esa medida cautelar deja de existir para tener una medida protectora definitiva. Si no se toman medidas cautelares para el momento en que se resuelva el fondo, perdónenme la expresión, podríamos decir ya para qué. Si el bien tutelado fue destruido, fue agraviado de tal naturaleza que es irreparable ese agravio. Si no, las medidas cautelares se sustentan en la apariencia del buen derecho, y la apariencia del buen derecho no es una simple presunción, es un estudio a fondo, muy a fondo, que tiene que hacer el juzgador, porque de alguna manera está prejuzgando para dar una medida cautelar, en tanto se resuelve el fondo. Al resolver el fondo ya se verá lo que se decida. Si no, yo creo que las medidas cautelares son excepcionales. Si ahora que tenemos el problema de la violencia política como una causal de nulidad, considero que también cuando haya una demanda de esta naturaleza se debe recurrir a las medidas cautelares, en tanto resolvemos en el fondo si hay o no violencia por razón de género y en materia política. No pierde el que es denunciado, el que es acusado o demandado.
pero puede perder el que demanda, denuncia o se queja y perder de una manera irreparable. Las medidas cautelares tienen su razón de ser y son excepcionales. Excelente. Le manda muchos saludos Carolina Roque y pregunta, magistrado, ¿algún caso de especial relevancia que haya hecho al señor magistrado pensar y repensar su decisión? Carolina, un abrazo. Colaboró conmigo en la ponencia hace algún tiempo. Creo que en la Secretaría General también, ya no me acuerdo, mala memoria. Probablemente estos temas de violencia política en términos generales. No que me hagan pensar que me equivoqué. Cuantas veces resolvimos conforme a el derecho vigente en ese momento. No me refiero solo a las leyes, al derecho como lo he explicado. Pero además, siempre les he dicho que muchos, y en la integración a la que yo pertenecí, algunos eran hasta maratonistas, y creo que todos hacían ejercicio. Yo me quedé con una expresión de don José Luis de la Pesa que me gustó, porque me cayó como anillo al dedo y no estoy pensando en alguien en especial. Dijo, no sé por qué me dieron acta de nacimiento, debieron darme folio real porque yo soy bien inmueble. ¿Sí? Yo no hago ningún ejercicio físico, pero les decía, y no he dejado de hacerlo, todos los días reflexiono sobre lo que voy a decir y sobre lo que dije. Y más aún, cuando es sobre lo que voy a resolver, solo o acompañado. Siempre reflexionaba, y no solo, siempre pedía a mi ponencia, y todos los que estuvieron ahí son testigos, a todos les pedía su opinión, al de mayor experiencia, al Nobel, abogado, a veces estudiante o pasante, pero todos entes pensantes. En preparatoria tuve un profesor veracruzano mal hablado que nos decía que la cabeza sirve para algo más que para usar sombrero. Claro, en esa época y en su tiempo y en su lugar se usaba sombrero, aquí ya casi no se usa. La cabeza sirve para pensar y si no la ejercitamos se oxida, se atrofia. Así que hay que pensar todos los días. Sí, he reflexionado sobre varios temas, pero les puedo decir, bajo protesta de decir verdad, que no me arrepiento de ninguna decisión que tomé siendo magistrado. En voto particular, en voto concurrente, en voto con la mayoría, de todos mis votos. Puedo volver a leer y volver a afirmar lo que firmé en su momento. Excelente, magistrado. Han llegado muchas preguntas por las redes. Sé que pues se nos agotó el tiempo. Si me lo permite, se las hacemos llegar y bueno, pues agradecerle el tiempo. Sabemos que tiene ahí varias ocupaciones. De verdad le agradecemos el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, igual que al magistrado Castillo, le voy a hacer invitaciones seguidas para que esté con nosotros si nos las acepta, querido magistrado Galván. Con mucho gusto, Gaby. Le mandé un mensaje a Alejandro, con el que he tenido mayor comunicación, y le decía que no puedo sino estar a la orden del tribunal. De 1987 a 90 fui secretario de Estudio y Cuenta del Contencioso Electoral. Del 90 al 96, magistrado de Sala Regional. De 96 a 2006, secretario general de Acuerdos de este nuevo tribunal. Y de 2006 a 2016, pues estuve como magistrado. Así que no puedo sino vivir inmerso en el derecho electoral. Y cuando me inviten, por supuesto, cuentan con mi aceptación. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia tan amable que se mantuvo casi toda permanente. Les agradezco mucho su atención. Espero no haber dormido a algunos. Y si algunos durmieron, que haya sido plácidamente. Gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Démosle, por favor, un aplauso al magistrado Flavio Galván. ¡Bravo!
Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Adiós.